El mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Por la gracia del Divino Padre Eterno, compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Divino origen de la geometría terrestre. Cómo fue proyectada la Tierra en el reino de los cielos. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Sí, hijito. Te explicaré lo que ningún mortal sabe. El origen de su propia morada planetaria. Todo ocurrió en los soles Alfa y Omega. Y lo que allí ocurrió, venía ocurriendo. Y aún ocurre. Y está ocurriendo en infinitas lumbreras solares. Y ocurrirá por toda eternidad. Mi universo expansivo pensante es salido del fuego. Sois fuego, hecho materia. El fuego, al igual que vuestras microscópicas ideas, posee cualidad y calidad evolutiva. Siendo vosotros producto del fuego solar, vuestras ideas también lo son. Y vuestra semilla galáctica multiplica mundos salidos del fuego. Porque toda herencia se multiplica como los granos de arena de un desierto. En la cualidad y la calidad está vuestro mundo de carne. Un mundo que, siendo infinito, es desconocido para el resto del universo. La tierra que habitáis fue en tiempos remotísimos una microscópica chispita. De esta chispita queda el fuego central que posee la tierra. Esta chispita nació del coloquio amoroso entre los soles Alfa y Omega. ¿Por qué existe amor arriba y abajo? Arriba en el macrocosmo y abajo en el microcosmo. Los soles arriba y los planetas polvos abajo. Lo de arriba fue también lo de abajo. Las lumbreras solares fueron también chiquititas y humildes. Para llegar a ser grandes en poder en el reino de los cielos. La materia y el espíritu tuvieron un mismo principio. Y este principio es eterno. No cesa de producirse. Ni un instante dentro de todos los tiempos vivientes del universo. La cualidad y la calidad son infinitas. Es por eso que existe una variedad de mundos y criaturas que no tiene fin. La misma Tierra tiene gemelos, cuyo número es como el número de las arenas que contiene un desierto. Y esta semejanza es por toda eternidad. La cualidad prosigue. La calidad se transforma. He aquí una revelación que maravillará al conocimiento humano. La primitiva chispita de la que es la Tierra fue creciendo, pasando por todas las formas geométricas imaginables. El pasado de la Tierra no fue conocido por los hombres. Habían criaturas de fuego. Eran gigantescas. Existieron antes que Adán y Eva. Una de las primeras parejas que tuvo el género humano. Muchos hacen discusión de esto. No olviden los tales que todo espíritu es probado en toda su existencia. La explicación de Adán y Eva no está completa. Porque precisamente sois probados, partiendo por vuestro propio origen. Esto no es capricho de la Trinidad. Vosotros lo pedisteis así. Y así se os concedió. Pedisteis en vuestro nacer de nuevo un olvido de vuestro pasado. Hasta la misma doctrina del Cordero de Dios la pedisteis. Y se os concedió. Todo se pide en el reino de los cielos. Hasta lo que es incomprensible para vosotros. Toda sensación desconocida para vuestro espíritu la pedisteis. Todo vuestro pensar y la forma de ser de vuestra individualidad. Cada gesto que habéis hecho en la vida también está escrito en el reino.
Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Sé que estás triste. Tu hermano Fernando sigue con respuestas insolencias. Su humildad está siendo absorbida por lo mundano. Siempre lo fue. Tiene mayor esmero por su tía humana que por los enviados del Padre. Olvida que lo del Padre está por sobre todas las cosas. Por su ceguera le sacaré de la misión. Y perdió una vez más el entrar al reino de los cielos. Él pidió en el reino que su error espiritual fuera publicado. Y el Divino Padre le concede tal deseo. Nunca hay que pedir misiones que son superiores a la propia capacidad. Es lo que sucedió con este hijo del mundo. Sí, hijito. Este dibujo explica el origen de la Tierra. Mas no lo explica todo. Porque el tiempo transcurrido en el pasado de la Tierra escapa al cálculo humano. Han habido tantos siglos como moléculas posee el planeta. Esto se debe a que el tiempo es expansivo partiendo desde lo más microscópico. La Tierra nació de lo invisible a lo visible. Desde el tiempo celestial al tiempo material. Y su aparición en lo visible fue menos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y ha pasado por infinitos tamaños, sus formas en su superficie igual. La bola actual de lo que es la Tierra es producto de lo microscópico. Hasta la materia cumple con la ley contenida en mis parábolas. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Quien no naciere humilde, no llega al Padre. La Tierra lleva consumido 3/4 partes del total de su existencia. Y esto corresponde a la vida de prueba pedida por todos los seres pensantes. Todas las generaciones de todas las épocas pidieron esta forma de vida. Ninguna forma de vida es única ante el Padre. Porque las formas de vida en la creación del Padre no tienen límite. Ellas son como los granos de arena que contiene un desierto. La chispita terrestre salida de los soles Alfa y Omega recorrió infinitos cielos. Era guiada por las naves plateadas. Y junto con ella habían infinitas otras. Porque todo principio de creación en el Padre no se refiere a un solo mundo. Se refiere a infinitos mundos. Mundos que aún siguen saliendo de infinitas parejas solares. La chispita aún conserva fuego. Y sus criaturas electricidad en sus cuerpos. Todo es eléctrico en el universo viviente del Padre. Y todo fuego posee cualidad y calidad. Y se manifiesta en transformación constante. Esta transformación constante tiene un tiempo. Después viene la carne eterna. O resurrección de toda carne. La resurrección de toda carne es la vida normal de los espíritus. Porque la muerte es desconocida en el reino de los cielos. Allí todo es eterno. Allí reina el mérito viviente. Porque sus criaturas han vivido más. Y saben más. Y su poder es mayor. El poder en el reino de los cielos es creador. Y no destructor como ocurre en la tierra. Ningún espíritu destructor entra al reino. Todo destructor se divide a sí mismo. Sus propias virtudes le abandonan, llegado el instante de la divina justicia. Tal como han abandonado a Satanás. Escrito fue, solo Satanás se divide a sí mismo. Esta parábola es para la roca del egoísmo humano. Para la llamada Iglesia Católica. Porque por comerciar con mi palabra, ha dividido la fe de la humanidad. Habiendo un solo Dios no más. La verdadera Iglesia no es de este mundo. Y las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Desde el mismo instante en que se viola mi mandato y en el más microscópico grado, tal entidad pasa a ser un árbol que no plantó el Padre. Y todo árbol filosófico que no cumpla con mi divina moral, de raíz es arrancado en la evolución humana. Adelantándose a la futura caída de la llamada Iglesia, el Hijo primogénito le llamó roca. Por su dureza espiritual. Toda roca se vuelve polvo. Todo egoísmo perece. Probado es. La tierra entrará a una época espiritual,
desconocida, tal como debió ser desde el principio. Esta época es el milenio de paz. Y su obra es gracias a los humildes del mundo. Porque escrito fue que ellos son los primeros. El capitalismo jamás dará paz al mundo. Porque Satanás ambicioso divide. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Esta paz la encabezará el Cordero de Dios. Como fue escrito muchos siglos atrás. La moral de los llamados religiosos es inmoralidad en el reino de los cielos. Y ninguno de ellos entrará al reino. Porque es más fácil que entre un humilde e ignorante que un religioso ilustrado. Mientras más ilustración tiene la criatura, más pesa la piedra que lanza en su filosofía. Y no existe piedra mayor que aquella que se dice representar al Padre. La secta vaticana tendrá que responder por los millones de desdichados que han creído en su palabra, cuyo mayor mérito es la adoración material. De verdad os digo que ninguno de los que me han adorado sin el mérito del trabajo como fue mandado entra al reino de los cielos. La adoración material tiene microscópico puntaje en vuestra añadidura. El mayor puntaje lo tiene la humildad y la alegría, seguido del trabajo. Y quien haya dejado de practicarlos un segundo o menos de un segundo no entra al reino de los cielos. Escrito fue, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y este mandato es el mayor. Su divina jerarquía se remonta a eternidades antes que nacieran los actuales universos. Es infinitamente de mucho antes que naciera la tierra. Es de antes que existiera vuestra prueba de vida. De antes que os diera los mandamientos. Es por eso que toda religión pasa. Y el trabajo queda. Y no podía ser de otra manera. El creador del universo es el primer trabajador. Puesto que ha creado todas las cosas, incluyendo el trabajo. Si a vosotros os cuesta, al creador igual. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Si a vuestro creador no le costara, carecería de mérito. Lo que sucede es que soy infinito y vosotros limitados. Para entrar al reino de los cielos, solo se os exige lo que vosotros mismos prometisteis cumplir en la vida. Todo es promesa viviente. Y no hay promesa que no tenga algún mérito, que no tenga algún resultado. En el reino solo se conoce el trabajo. Porque todos imitan al Creador. Las religiones son desconocidas. Los espíritus religiosos pidieron la prueba religiosa. Y se les concedió. Pidieron ser probados en tal filosofía. Porque todo espíritu es probado en la vida. Ellos fueron probados como fue probada la humanidad. Nada tienen de especial. Al contrario. Los religiosos son los primeros en ser juzgados. Porque así lo pidieron en el reino. Y así será. Tal pedido descansó en el razonamiento espiritual de que lo que es del Padre es primero. Él está por sobre todas las cosas. Y los que hablan en los mundos en su divino nombre tienen derecho a ser los primeros. Los primeros en ser juzgados. Es ley universal. Mas, os digo espíritus religiosos, que más os valdría no haber pedido tal prueba. Si habéis violado mi divina ley, porque no entraréis al reino de los cielos. Nadie que divida mi rebaño, entra. Tal como Satanás que dividió en el reino a multitudes de ángeles. Esta revelación estremecerá vuestra roca egoísta. Porque el que la hace la paga. Así está escrito en los libros solares. Y en todas las escrituras del universo. Tanto arriba como abajo. Vuestro mundo cristiano será estremecido. Llorar y crujir de dientes tendrán quienes os han seguido. Sobre vosotros caerá maldición. Tanto de arriba como de abajo. Porque los espíritus del mundo celeste esperan que la tierra sea liberada. Ellos esperan igual como esperan los humildes de corazón. En el mundo celestial se ve la realidad. Una realidad que estáis lejos de sospechar. Porque sois ciegos de las leyes de los espíritus. Mundanos sois en vuestras creencias. Por vosotros demonios de la explotación de la fe, esta humanidad no entra al reino de los cielos.
porque sus segundos de vida han transcurrido en violación. Basta un microscópico instante de violación y no se entra al reino. Esto se debe a que todos los espíritus humanos pidieron cumplir con la más sublime moral en sus existencias. Y se les concedió. Por lo tanto, vuestro Creador cobra lo que le corresponde. Nada hay de más. Al contrario, doy esperanza al arrepentido. La puerta del arrepentimiento están abiertas para todos. El Creador del rebaño salva al rebaño. Sí, hijito. Sé que ves en tu mente y en colores cósmicos el llorar y crujir de dientes de la humanidad. Ves lo que nadie ve. Todo primogénito ve primero. Porque precisamente es primero. Eres primogénito en telepatía universal. Porque desde cualquier punto del universo, tu divino Padre Jehová te comunica las maravillas de la creación. Sé que ves los mundos en todo instante de tu existencia. Todo poder empieza por lo microscópico, por lo invisible, hasta hacerse visible. Esto es mandar sobre los elementos de la naturaleza. Así es, divino Padre Jehová. Por tu gracia infinita, veo que todo es viviente. Todo es fuego de colores. Y todo se expresa. Sí, hijito. Pues el Padre Jehová es el fuego eterno, el que sostiene el magnetismo de los mundos. Todo sale del fuego y todo vuelve al fuego. Todo sale del Padre y todo retorna al Padre. Nada hay que no salga de Él. La misma geometría con que fue creada la tierra salió del fuego del Padre. Lo que hay más allá del Padre es atributo del libre albedrío del Padre. Pues siendo infinito, el Padre está antes del Padre y después del Padre. El Padre escoge todo pasado. Porque todo instante sea del pasado o no, lo convierte en presente. Crea mundos de la nada misma. Y sus criaturas no se dan cuenta de ello. Es como si ellos estuvieran viviendo desde eternidades atrás. Y poseen su historia planetaria. Son las creaciones instantáneas del Padre. Una de sus infinitas formas de crear. Porque nada tiene límite en el Padre. La geometría de la tierra salió de la palabra viviente del Padre. Sus divinas palabras fueron, hágase la luz y la luz fue hecha. Quiere decir que con este mandato comenzó todo un proceso. Un proceso que aún prosigue. Y proseguirá por toda eternidad. Este proceso es el universo expansivo pensante. Un universo que sale de vosotros mismos. Porque nadie es desheredado. Todos poseen el poder creador del Padre. Aún en grado microscópico. Nadie nace sabiendo. Todo se logra con lucha. Comenzando por lo más primitivo. Porque todos quieren saber de todo. En el reino de los cielos, todos piden experiencias fuera del reino. Experiencias que no conocen. Si se conocieran, dejarían de llamarse experiencia. Todos saben en el reino que al Padre le agrada el conocimiento. De su divino conocimiento salió todo lo que existe. Y todos planean lo mejor para sí. Todos quieren el mejor nacer de nuevo, en lejanos planetas. Todos quieren regresar triunfantes al reino. Porque todos han visto al Padre. Y quien ve al Padre se transforma por toda eternidad. Vosotros, espíritus humanos, pedisteis pasar las experiencias de los monitos de carne. Y se os concedió. Habéis hecho otros pedidos. Porque se nace microscópico, chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Fuisteis microbios del polvo mismo. Y pasasteis por infinitas existencias en los mundos de polvo. Quien niegue esta ley, niega su propia experiencia del pasado. Y lo que ha negado, le será quitado. Porque el conocimiento aprendido posee libre albedrío. Porque la herencia es igual para todos. Toda negación es pesada y juzgada en el reino. Y todas alaban al Padre. Porque toda negación es prueba para el conocimiento. Porque todo espíritu es probado. Todos lo piden. La materia y el espíritu. Nadie es desheredado. La tierra sabrá su propio origen.
Y este origen quedará hasta su propia consumación. Ningún sabio o investigador pudo dar con la ley, porque ninguno buscó en mi palabra. El que busca encuentra, sabiendo que primero está el conocimiento del Padre. No se les enseñó como al resto de la humanidad, que la ciencia del Padre está por sobre todas las cosas. Ciertamente lo saben, mas no se toman el trabajo de buscarme. De verdad os digo, sabios del mundo, que ninguno de vosotros entrará al reino. Pedisteis la investigación de muchos mundos y se os concedió. Lo que no pedisteis fue la ingratitud hacia el Padre. Se os dará lo que merecéis. Porque todo esfuerzo por los demás es premiado. Mas no entraréis al reino de los cielos. Porque es más fácil que entre un humilde ignorante que un sabio de un mundo, que teniendo educación y preparación, fue ingrato con su Creador. Así es y así será hasta el fin de este mundo. Tal justicia la pedisteis en el reino, y se os concedió. Esta ley de justicia es para todo instruido de la tierra. Porque ninguno entra en el reino de los bienaventurados. Vuestra tierra sufrirá un llorar y crujir de dientes. En que más lo sufrirán los cómodos, los ignorantes voluntarios, los mundanos que nunca se sobrepusieron, los demonios de las modas escandalosas, los que mostraron sus cuerpos desnudos al mundo, los que practicaron los juegos de azar, eludiendo el trabajo como les fue mandado, a los que persiguen a mis hijos porque no les agrada el color de sus pieles. Así igualmente estos demonios de la discriminación serán perseguidos en lejanos mundos. Los poritos de toda piel, siendo microscópicos, son grandes en tamaño en el reino de los cielos. Y acusan delante del Creador de la vida a quienes los persiguieron en un lejano planeta llamado Tierra. En el reino de los cielos, todo se transforma, lo microscópico se vuelve gigante. Y lo gigante microscópico. Todo el que se engrandeció en los mundos, se achica en los cielos. Es por eso que toda escritura enseña por sobre todas las cosas, ser humilde. Con la humildad cultivada, todo espíritu es respetado en el reino. Sí, hijito. Sé por el estado de ánimo por lo que pasas. Sé que la causa se debe a la forma con que el periódico Últimas Noticias publicó la divina revelación. Son espíritus materialistas que pidieron publicar la verdad con humildad y respeto. Hicieron lo contrario. Porque en ese contenido hay duda, burla y falsedad. Nunca en lo que se refiere al Padre debe colocarse comillas. Las comillas son propias del materialismo. Y todo aquel o aquella que emplee estas comillas de la incredulidad no entra al reino de los cielos. El Padre enseña en sus escrituras cultivar la fe, no la incredulidad. Sé, hijito, que en tu divino libre albedrío no te gustó nunca llevar mi palabra a la madriguera de la derecha. Por la derecha es el anticristo. La misma forma y estilo con que hicieron la publicación demuestra que lo son. Son criaturas que solo les interesa un presente cómodo. Se aferran al oro, porque en el oro encuentran la comodidad. Nada saben de filosofía. Nunca me han buscado. Pidieron una prueba espiritual superior a sus propios conocimientos. Y cayeron. Serían salvos si hubiesen tenido un poquito de humildad y de respeto por las cosas del Eterno. Sus nombres serán conocidos en todos los idiomas. Porque así lo pidieron en el reino. Ellos mismos pidieron tal justicia. En caso de caer, que el mundo los juzgue. De acuerdo al divino mandato. ¿No sabían acaso estos incrédulos que mi mandato dice, adorarás a tu Señor por sobre todas las cosas? Si el divino mandato lo dice, ¿por qué no publicaron mi revelación en forma inmediata? ¿No está el Creador de sus vidas por sobre todas las cosas? ¿Por qué el Creador del universo tuvo que esperar? Ciertamente os dije, espíritus ciegos, que así vosotros esperaréis eternidades, pidiendo entrar al reino de los cielos. De vosotros salió la soberbia, no del Padre. Y así será para todos aquellos
que habiendo visto con sus propios ojos el nacimiento de la revelación, nada dijeron. A nadie dieron las nuevas del Señor. Sabiendo que mi divina palabra dice: el que tenga boca que hable, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Quiere decir que de todo el conocimiento que llega a saber el hombre, el conocimiento del Padre está primero. No se les enseñó por sobre todas las cosas. El más mínimo suspenso se pesa en el reino. Y todo suspenso que se refiera a lo que es del Padre tiene una importancia infinita para todo espíritu. Porque el Padre es, primero tanto arriba como abajo. Vosotros espíritus que pedisteis ser periodistas y no supisteis serlo, tendréis que sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante en que pusisteis un anuncio del Padre en vuestro periódico, hasta que salga de vosotros el arrepentimiento. Dedicáis las mejores páginas y en hermosos colores para las cosas del mundo, para el comercio. ¿Y por qué no lo habéis hecho igual para lo que es del Padre? ¿O sois criaturas sin Dios? Si así es, de vosotros son las tinieblas. Olvidáis que la verdad viene por sorpresa, como la sorpresa que produce un ladrón de noche. Olvidáis que el Padre se vale de los humildes, porque todo humilde no tiene mayores intereses. No se puede servir a dos señores. O se sirve al Padre desinteresadamente, o se sirve al mundo. Vuestra publicación estremecerá a los que sirven al mundo. Porque infinitas veces ha ocurrido. Todo espíritu es probado. Pidieron las pruebas. Lo que no pidieron fue relegar al Padre a un segundo plano. Sí, hijito. Sé que estás viendo el llorar y crujir de dientes de estas criaturas. Y ves a toda la humanidad. Fueron ciegos hasta el último instante. De antes de la revelación. Vivieron materializados e ilusionados hasta el último instante. Mayor soberbia no puede haber. Vosotros mismos contribuís a que la sorpresa os sea amarga. Es vuestra dureza espiritual la que os provocará llanto. Es vuestra roca de egoísmo humano. Se enseñó ser humilde y habéis hecho lo contrario. Todo humilde ningún temor sentirá. Y todo egoísta y orgulloso temblará. De verdad os digo, generación de incrédulos, que si hubieseis seguido la moral enseñada por mis mandamientos, este mundo no tendría necesidad de un juicio final. El juicio lo creasteis vosotros. La doctrina del Cordero de Dios os enseñará todo el conocimiento del universo. Porque nadie nace sabiendo. Todo se aprende. Hasta los genios aprenden. Y todo genio es producto de aprendizajes hechos en otros mundos. Porque la ley que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, se cumple en todos los mundos. Sé, hijito, que tu hermano Salazar te ofrece con interés. El que quiere dar, que dé sin interés. Ha hecho contigo algo que no debió hacer nunca. Nunca debe ofrecerse algo en presencia de otros. Si en ese algo se está cobrando la caridad que se hace. Sé, hijito, como tú lo sabes, que un ayudante interesado no puede continuar en la misión. Y así será. La tierra, hijito, recibirá con sorpresa y asombro la doctrina del Cordero de Dios. Sorpresa y asombro que la misma humanidad pidió en el reino de los cielos. Todos los incrédulos la recibirán con crítica. Lo que no podía faltar. Mas, todo crítico será avergonzado. Porque antes de ser crítico, hay que saber primero su propio origen. Y si no se sabe, hay que ser humilde. El hombre no sabe el futuro. Y sus propias ideas pueden ridiculizarle en un instante dado. Antes de ser crítico, hay que serlo de uno mismo primero. Pobres de aquellos críticos que se atrevieron a lanzar la primera piedra de sus críticas sin saber al dedillo el contenido de mis escrituras. Porque ningún crítico mundano entrará al reino de Dios. La crítica única en el reino de los cielos es aquella que defiende a mis humildes. Y no hay otra. Porque toda humildad viviente defiende a quien lo defendió. Por la crítica mundana que no defiende lo que es de Dios, millones y millones de seres no entrarán al reino de los cielos.
El término lanzar la primera piedra era un aviso para todo crítico de la humanidad. Criticar es una responsabilidad espiritual. Toda crítica está expuesta a convertirse en calumnia. Muchas veces criticáis a quien no lo merece. Solo el Padre sabe quiénes deben ser criticados en esta humanidad. Y para que lo sepáis, los que serán criticados serán los grandes de este mundo. Porque nadie debió engrandecerse. Nadie debió ser más que otro. Porque todos son iguales ante Dios. Mis leyes son comunes a todos. Y todos deben ser como mis leyes. El llamado comunismo terrenal es la filosofía que más se acerca a la moral de mis mandamientos. Porque tiene por base el trabajo. Y no la explotación. Toda filosofía contiene una intención. Y entre todas las filosofías, vuestro Creador escoge aquella cuya intención se acerca más a mis divinos mandamientos. La moral del llamado capitalismo está muy lejos de ello. El término explotación no debería conocerse en este mundo. Y por el capitalismo se conoce. Y no existe mayor escándalo entre las filosofías. El comunismo terrenal reconocerá al Padre Eterno, a la Trinidad Universal. Porque toda doctrina que proviene del Padre transforma toda mente. Transforma a los mundos. Tal como transformó en el pasado. En la era mosaica, cristiana y ahora en la era del Cordero de Dios. De un humilde sale la verdad. Tal como fue en el pasado. Porque los humildes son primeros. La ciencia del Cordero de Dios no es de este mundo. No pertenece a vuestras universidades. Tal como el contenido de mis escrituras. Que lo tomen en cuenta los críticos de este mundo. Que nada saben de las leyes del macrocosmo. Que nada saben del reino de los cielos. Tienen que aprenderlo todo. De cómo fueron hechas las cosas. De cómo fue creada la tierra. Y cómo fueron creados ellos. La crítica mundana es escasa en humildad. Y por lo mismo ningún crítico entra al reino. Si no sabéis interpretar los dibujos celestes, estudiad el contenido. Que por el fruto se conoce el árbol. Quiere decir, el contenido de una doctrina. La intelectualidad que encierra. Y su relación con las escrituras. De todos los frutos intelectuales, el de las escrituras es el supremo. Porque es el fruto salido del Padre. Y juzga a todos los demás. Esto significa que cuando el Creador se propone expandir una nueva doctrina, no hay fuerza humana que lo pueda impedir. Porque todos los elementos de la naturaleza se aprestan para ello. Incluyendo el pensar humano. Porque materia y espíritu pertenecen al todo sobre el todo. Son solidarios. Tal como se mandó a las criaturas humanas. El vivir como hermanos representa las mismas alianzas de los elementos. Todo mi universo viviente es unidad viviente. Aunque vuestros ojos vean capitalismos. Todo movimiento en la naturaleza fue pedido por los querubines de todos los elementos. Porque la materia viviente posee libre albedrío como lo poseéis vosotros. No se os enseñó que nadie es desheredado. Ese nadie representa el infinito en el Padre. Que todo lo puede. No se os enseñó que es infinito, el mundo cristiano habla del Padre. Tal como se les enseñó. Mas, no reflexionan. No me profundizan. No me buscan. Son falsos cristianos. Son cristianos de boca. Ningún falso profeta de mi palabra entrará al reino de los cielos. La ilusión creada por el materialismo crea en las mentes un concepto falso de la eternidad. El capitalismo es el causante de que la humanidad no entre al reino. Porque la cualidad y la calidad en todas las ideas de la existencia cayó en lo falso. En lo efímero. Que le acerca a sus propias tinieblas. Porque por libre albedrío las ejecutaron. Por lo tanto, esta humanidad no entra al reino por su sistema de vida. Una filosofía que la pidieron los mismos espíritus. Pidieron ser probados en ella. Prometieron vencer al demonio. Mas, cayeron.
Las mismas inmoralidades que presenciáis en el mundo, os lo dicen. Vuestro Creador no premia a los mundos inmorales. Mas, de la inmoralidad saca nueva moral. De las tinieblas saca la luz. Esto significa que el Creador no necesita destruir su obra, pudiendo hacerlo. El transformar a los mundos es un divino derecho que pertenece al libre albedrío de vuestro Creador. Las formas de hacerlo son infinitas. Porque nada tiene límite en el Padre. Vais a presenciar la transformación de vuestro mundo. Una transformación como jamás se vio. Y de vosotros mismos saldrá tal transformación. Porque todos tenéis un alma. Hasta el más incrédulo. Nadie quiere la condena. Hasta los más soberbios sentirán que su roca de egoísmo estalla en pedazos. La palabra viviente del Padre todo lo transforma. Así como su fuego depurador juzga a los demonios del macrocosmo. Donde las criaturas poseen poderes que llenarían de pavor a la criatura humana. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar, Alfa y Omega. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.